Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy martes 6 de enero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 6 de San Marcos, del versículo 34 al 44. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: Estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: Denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿Y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: Hay 5, y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse. Vaya a YouTube y se suscribe. Alonso Muñoz CR en mayúscula para que lo encuentre. Hoy en el Evangelio de hoy, en la segunda parte nos habla de la prefigura de la Eucaristía, la repartición de los panes, la multiplicación de los panes. Pero hoy quiero centrar en el inicio de este Evangelio, en lo que Jesús se preocupa en la gente, en lo que Jesús se preocupa del rebaño, de las ovejas perdidas, de esas ovejas que están como ovejas sin pastor, que no hay nadie quien las cuide, no hay nadie quien les enseñe. Por eso dice el Evangelio: al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Al desembarcar vio una multitud de gente y Jesús sintió compasión de ellos. ¿Y por qué es que Jesús siente compasión de esta gente? Pues estaban como ovejas sin pastor. Estaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué es lo que hace el pastor con la oveja? La cuida, la alimenta, la libra de los lobos para que no se la coman. Hoy en día tenemos muchas ovejas que andan errantes. Y Jesús sale al encuentro. Jesús sale al encuentro de esa oveja que anda errante, que anda perdida. Jesús sigue sintiendo compasión de sus ovejas que andan sin rumbo, que andan necesitadas de ese pastor. Hoy Él sale al encuentro porque Él no quiere que se pierda ni una sola. ¿Se acuerdan la parábola de las 100 ovejas? Que se le perdió una y Jesús salió al encuentro y no descansó hasta encontrarla. Así es hoy en día. El Señor sale al encuentro de la oveja perdida, de aquella persona que anda descarriada, de aquella persona que se ha alejado del rebaño de Cristo. Al desembarcar Jesús vio toda aquella gente
y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. ¿En qué se preocupa el Señor? En la enseñanza, porque cuando una oveja no recibe una enseñanza, va a andar descarriada, se va a meter en cualquier rebaño. Y eso es lo que quiere el Señor hoy, que nosotros recibamos la enseñanza, que nosotros no andemos vagando por el mundo sin saber a quién le pertenecemos, sin saber a qué rebaño pertenecemos. El Señor no quiere que nosotros andemos errantes e ignorantes, que no conozcamos nuestra fe. El Señor hoy, a través de su palabra, quiere enseñarnos y mostrarnos el camino, porque Él es la luz que guía nuestro caminar. Y a través de su palabra es como nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que Él nos pide, que Él, por qué camino es que Él nos quiere dirigir, nos quiere llevar, para que no andemos como ovejas sin pastor, errantes, porque cuando anda una oveja errante sin pastor, el lobo se la come, el lobo la atrapa y se la come, la destruye. Y eso es lo que el Señor no quiere hoy. Y eso es lo que está pasando hoy en día con las ovejas. Se están descarriando. El lobo se las está llevando. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy a la oveja se le encarga de alimentarla, pero no se le está dando la enseñanza. Y es ahí donde el Señor sale al encuentro, donde el Señor se compadece. Y dicen, y se puso a enseñarles largamente. ¿Es importante o no es importante la enseñanza? Jesús cuando agarraba, enseñaba largamente. Jesús no enseñaba 5 minutos. Jesús no enseñaba 10 minutos. Jesús enseñaba largamente, todo el día. Hoy, un evangelio de 20 minutos se le hace largo a la gente. Una enseñanza de 1 hora se le hace largo a la gente. Pero usted no ve que esa enseñanza le puede servir a usted para su salvación. Esa enseñanza le sirve a usted para que le abra los ojos, para que no ande errante como oveja sin pastor. ¿Por qué Jesús se preocupa por la enseñanza? Vean cómo lo dice Hechos. Hechos es de lo que hicieron los apóstoles. Hechos 20:28. ¿Por qué es importante la enseñanza? Vean lo que le dice San Pablo a los obispos, que son los pastores de la iglesia. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. Aquí aparece el rebaño, aquí aparecen las ovejas. Y San Pablo le está haciendo una advertencia a los obispos, que tienen que cuidar del rebaño, que no es nada más de alimentarlas, sino es cuidarlas, enseñarles para que ellas se mantengan firmes, para que ellas no se descarríen, para que ellas no tomen otro rumbo, para que ellos no se vayan a otras doctrinas falsas. Y vean cómo lo va a explicar. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Quiénes son los pastores? Los obispos. ¿Por quiénes fueron puestos? Por el Espíritu Santo. Ellos no se nombraron a sí mismos, como lo hacen hoy en día los nuevos pastores. Se nombran a sí mismos pastores, pero no vienen de Cristo. Vean que los que vienen de Cristo y los que son encargados de cuidar el rebaño son los pastores, que son obispos. ¿Por quiénes fueron puestos? Por el Espíritu Santo. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Ellos son los encargados de supervisar para que nosotros caminemos bien en la fe, para que nosotros no andemos en doctrinas falsas. Sean supervisores, pastoreen, ve que son pastores, porque van a pastorear, pero ¿qué van a pastorear?
Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Qué van a pastorear? La iglesia del Señor. Ese es el rebaño del Señor. La iglesia, en singular, una, porque fue una la que fundó Jesucristo, que fue una la que fundó el Señor allá en San Mateo 16:18, cuando le dijo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una en singular, mi sentido de pertenencia, mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, la que tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, le dio autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesucristo respalda, Él es el que la fundó. Y leyó, y ni los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esa iglesia tiene que existir desde el día que Jesucristo la fundó hasta el fin del mundo. Por eso allá en San Mateo 28:19, en el 20 les dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está con esa iglesia. Jesucristo le dio la promesa que ni los poderes de la muerte jamás la podrían vencer. Por eso la iglesia tiene más de 2000 y resto de años. Y nadie la ha podido destruir. Porque esa iglesia, el que la fundó, es Jesucristo. Y tiene que durar desde que Jesucristo la fundó hasta el fin del mundo. Y esa iglesia es la que San Pablo le dice hoy a los obispos: cuiden del rebaño para que no se descarríen. No es solo alimentarlos, sino es darles a conocer, darles, enseñarles la doctrina que Jesucristo mandó. Por eso Jesucristo es muy estricto cuando les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, allá en San Mateo 28:19. Y eso donde San Pablo le llama hoy la atención a los obispos: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Porque Él la adquirió con su propia sangre. Vean de viene la advertencia de San Pablo: sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Ven que hay lobos voraces que van a devorar a las ovejas, que quieren destruir el rebaño de Jesucristo, que quieren acabarlo, que lo van a atacar. ¿A quién? El rebaño de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo. Por eso usted ve que la iglesia es tan atacada, porque está escrito: sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño, lo van a atacar, lo van a querer destruir. Por eso, aquella oveja que no esté fortalecida, aquella oveja que no esté clara de la enseñanza, la van a querer destruir, la van a devorar, se la van a querer llevar. Y si sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos, oiga, de entre ustedes mismos surgirán hombres. ¿Quiénes son aquellos lobos? Hombres. No son lobos de esos que usted ve en la tele, no. Son hombres. ¿Y qué van a hacer esos hombres? Destruir la fe de los cristianos. Destruir la fe de las ovejas de Cristo. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Qué es lo que van a hacer estos hombres? Enseñar doctrinas falsas. María es una mujer cualquiera. María no es virgen. El Papa es la bestia. La iglesia es la gran prostituta. La Eucaristía es un símbolo. No hay que confesarse, hay que confesarse directamente con Dios a la pata de un palo. Doctrinas falsas. Doctrinas enseñadas por hombres, por lobos voraces que quieren destruir el rebaño de Jesucristo. Porque ¿dónde lo dice eso la Biblia? En ninguna parte. La Biblia no dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que la Eucaristía es un símbolo. Eso no lo dice la Biblia.
La Biblia no dice que hay que confesarse directamente con Dios. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, la Biblia no dice que es prohibido bautizar a un niño. Eso no lo dice la Biblia. Eso son doctrinas falsas. Doctrinas de lobos que quieren destruir el rebaño de Cristo. ¿Para qué? Para que usted caiga en sus fauces y lo devoren. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. De entre ustedes mismos, ¿quién fue el primero que salió de la iglesia para enseñar doctrinas falsas? Martín Lutero, en el año 1517, cuando se rebeló contra la iglesia. Y una de las 95 tesis fue: cada quien puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Eso lo enseñó Martín Lutero. ¿Y qué pasó? Cuando cada quien interpretó la Biblia por cuenta propia, comenzaron a reventar todas las sectas. Pero Martín Lutero enseñó eso. Pero ¿qué enseñaron los apóstoles? ¿Qué estaba escrito? Allá en 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro 1:20, primero, 2 de Pedro 1:20, porque una de las 95 tesis que enseñó Martín Lutero fue: cada quien puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Pero ¿qué dice? 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Sépalo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. La Biblia no se puede interpretar por cuenta propia. ¿Por qué? Vean cómo lo dice la Biblia. Por eso Jesucristo dejó en la iglesia maestros. Primero dejó apóstoles, maestros que van a enseñar. Lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Sépalo bien. Vamos a leerlo un toquecito. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Ve que Jesucristo dejó maestros en la iglesia. ¿Y dejó maestros para qué? Para que enseñen a su pueblo. Por eso la Biblia no se puede interpretar por cuenta propia. Por eso Jesucristo dejó maestros en la iglesia. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curación y la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lengua. Ahí están los maestros. Eso dejó Jesucristo en la iglesia. ¿Para qué? Para que nos enseñen. Por eso nosotros no podemos agarrar la Biblia y enseñar lo que nosotros se nos venga a la cabeza, como hacen los hermanos separados. Cada uno enseña lo que se le viene a la cabeza. Por eso dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Sépalo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Nadie puede agarrar la Biblia e interpretarla por cuenta propia. ¿Por qué? Porque de ahí fue donde reventaron todas las sectas. Y eso fue lo que dijo Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Un sacerdote católico que se rebeló contra la iglesia y se separó. Y de ahí reventaron todas las sectas. ¿Por qué? Por interpretar la Biblia por cuenta propia. Cada uno enseñaba lo que se le venía a la mente. Sépalo bien que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Y la explicación está en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona interpreta la Biblia por cuenta propia y no se deja instruir por los maestros de la iglesia? Interpretan la Biblia torcidamente para su propio
daño. ¿Qué es interpretar la Biblia torcidamente? Hay que confesarse directamente con Dios. Eso es interpretar la Biblia torcidamente. ¿Por qué? Porque en Juan 20:21 dice: el Señor recibe el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes lo retengan, les serán retenidos. El Señor enseñó y dejó el sacramento de la confesión. Está escrito, pero cuando una persona interpreta torcidamente, les va a decir a los demás: no hay que confesarse con un hombre pecador igual a mí, hay que confesarse directamente con Dios. ¿Y dónde lo dice eso? En ninguna parte de la Biblia. Por eso San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, en nombre de Cristo déjense reconciliar con Dios. Jesucristo tiene sus embajadores, y por eso en Hechos 19:18 dice que todos los que habían aceptado la fe iban y confesaban lo que antes habían hecho, los que creían en Dios, los que creían en su palabra. Por eso no se pueden dejar llevar por cualquier persona que venga a interpretar la Biblia torcidamente. Para eso Jesucristo tiene los maestros dentro de la iglesia que él fundó. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes, oigan, que los ignorantes, ¿por qué ignorantes? Porque ignoran los fundamentos de la fe, lo que Jesucristo estableció, lo que se ha enseñado por más de 2000 y resto de años. Ahora vienen, inventan una nueva doctrina. Pero, ¿quién la inventaron? Esas personas ignorantes que agarraron la Biblia y la interpretaron por cuenta propia. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. ¿Cómo lo hacen? Lo interpretan torcidamente, ¿para qué? Para su propio daño. No dice para su propio beneficio, no dice para su salvación, sino dice para su propio daño. En la otra versión dice para su propia condenación. ¿Por qué? Porque al interpretar torcidamente la palabra de Dios, pueden condenarse. ¿Por qué? Por no hacer lo que Dios manda en su palabra, sino mandan a hacer a la gente todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso no se puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Poco firmes en la fe, que interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Por eso el Señor hoy en el Evangelio dice: y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Por eso Jesucristo se preocupa tanto por la enseñanza en la iglesia. Por eso Jesucristo sale al encuentro de las ovejas perdidas, de esas ovejas que andan descarriadas, de esas ovejas que andan en la oscuridad, porque Él es la luz que ilumina nuestro caminar. Nosotros no nos podemos dejar llevar por cualquier persona o cualquier iglesia que venga a enseñar cosas contrarias a la fe. Nosotros tenemos que permanecer firmes en la doctrina que Jesucristo nos dejó, en la iglesia que es columna y fundamento de la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:5, 1 Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Dónde está la columna? En la iglesia. ¿Dónde están los fundamentos de la verdad? En la iglesia. ¿En cuál? En la que Jesucristo fundó, en la que tiene más de 2000 y resto de años. ¿Quieres conocer la verdad? Tienes que estar en la iglesia de Jesucristo. Y el Señor dice allá en Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor les bendiga.